Aleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tome su Biblia, hermano. Y vamos a abrirla en Jeremías. Y aquí está el poder del Señor. Jeremías 18. Empezamos con el primer versículo. Queremos darle la bienvenida a las visitas que están en nuestros medios y a hermanos y hermanas que, bueno, quizá por un tiempecito no veíamos. Estamos gozosos de verles y de recibirles aquí en este día en el nombre de Jesús. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Señor, gracias, Padre, por tu palabra que va a ser expuesta en este día. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre a través de ella nos hablas. Somos bendecidos, Señor. Cada vez que tú hablas a nosotros a través de tu palabra, somos bendecidos grandemente. Pero en este día, Señor, sabemos que tú tienes propósitos muy importantes y muy especiales. Nadie sabía quién iba a llegar a este lugar, excepto aparte de los creyentes, me refiero a las personas que vinieron de fuera. Pero Dios sí tenía un plan para ellos como también para nosotros. Y así le damos gracias al Señor, porque Él siempre está trabajando sobre esa rueda. Te pido, Señor, que hable a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Que hable a todos nosotros, Señor, de acuerdo a tu propósito y tu palabra. Empezamos un nuevo año y sabemos, Señor, que tú quieres hablarnos cosas importantes que tienen que ver con la necesidad, Señor, de nosotros poder armarnos, Señor, de tu poderosa palabra para entender tu propósito para una nueva etapa en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todos aquellos presentes. En este día, Señor, que tu Santo Espíritu tome control, Señor, de todo mi ser en este día, Señor. Pasa carbón encendido por mis labios, Señor, de tal manera que tu palabra, Señor, puedan fluir en este día sin interrupción y puedan llegar, Señor, a nuestros corazones y tratar con las necesidades de parte más profunda en nuestros corazones y nuestras vidas. Tu palabra, Señor, nunca vuelve atrás vacía y con ella siempre tú tienes propósitos, como en este día también para todos nosotros aquí. Te damos gracias, Señor. Recibe toda honra y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén. Como todos los domingos,
Mi esposa está conmigo y en este día en particular damos gracias al Señor que ella está en nuestros medios. Pero me refiero a ella en este momento porque de lo que yo voy a hablar, del tema que se va a tratar en esta mañana, ella sabe mucho más que yo. Aleluya. Siempre me deleitaba cuando ella predicaba sobre estas cosas porque ella entendía este tema muy bien. El tema del alfarero. Ella es alfarera. Y tiene un talento tremendo con eso. Yo he pensado de vez en cuando traerle una buena rueda de esa y ponérsela aquí abajo, en algún lugar, para que ella continúe haciendo ese trabajo. ¿Cuántos alaban al Señor? Hacía unas piezas tan bonitas que yo siempre teniendo una mente de persona de negocio, al ver el potencial, la convencí de que se podían vender. Y me hice un vendedor del trabajo de ella. Yo vendía los trabajos de ella. Y llegó a comandar bastante precio, muchos de esos trabajos. Ella pinta, ella trabaja con el barro. Y con este barro, cuánta lucha ha tenido. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Este mensaje puede llegar a nosotros por diferentes ángulos o de diferentes ángulos. Son nada más unos cuantos versículos, pero tiene un significado tan profundo. Y yo espero que el Señor, como a mí me ha hablado, y yo sé que me va a hablar de nuevo hoy, también le hable a usted. El tema es cuando se echa a perder el barro. Dice la palabra, y he aquí, él trabajaba sobre la rueda. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Estaba haciendo vasijas de barro. Nosotros somos vasos de barro en la mano del Señor. Él está trabajando en nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Y dentro de ese trabajo, Él experimenta, por amor, tanto amor que no tiene, experimenta muchas veces dolor en cuanto a nosotros, cómo nosotros respondemos a ese trabajo que Él hace en nuestras vidas. Cada uno de nosotros estamos como un vaso de barro. Y esto tiene un proceso, porque yo veía a mi esposa haciéndolo. Yo iba con frecuencia a la escuela cuando ella estaba en la escuela haciendo ese tipo de trabajo, aprendiendo ese trabajo. Y todo eso aplica en la vida espiritual. Todo el proceso del barro aplica de cuando se toma hasta que se termina. Yo lo vi todo. Y allí estaba mi esposa concentrada, fijándose, cortando. Ella tenía en su mente ya qué era lo que iba a hacer. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué utilidad iba a tener esa pieza que ella estaba haciendo? Y yo la vi también cuando ocurrían, fracasos con un trabajo y se quebraba el trabajo que ella tenía que hacer. Pero ella no se daba por vencido con ese barro, porque el barro era y sigue siendo muy caro, el verdadero barro para hacer ese trabajo. ¿Cuántos alaban al Señor? Y así ese nivel de valor tenemos nosotros para Dios. El Señor simplemente no nos toma y nos echa a un lado. Sí, el barro se pone a un lado porque hay un proceso que tiene que seguir. Todo, hermano, todo lo que se habla de ese trabajo y el barro tiene relación con nosotros. Cuando se pone al lado quiere decir time out.
¿Cuántos alaban al Señor? Yo te voy a usar de nuevo. Te voy a usar de nuevo. Pero tienes que esperar ahora. ¿Por qué tiene que esperar? Porque tiene que empezar de nuevo. ¿Cuántos alaban al Señor? En otra palabra, Dios no es un Dios de cuidado que simplemente considera las cosas en el valor que ellas se merecen. Cada uno de nosotros en particular tiene un valor muy importante para Dios. Y para esas vasijas que el Señor ha tomado el tiempo y trabajarlas, y ha habido un defecto que causa un reempezar de nuevo. Dios es amor. Y con el amor que Él veía al empezar de esa vasija, Él va a insistir a ver que ese empezar de nuevo tenga éxito. Y yo vi eso también como mi esposa, del barro quebrado, como quiera, era caro, no lo iba a tirar, sino que lo iba a reciclar de nuevo, corregir los defectos y hacer una preciosa vasija. ¿Cuántos alaban al Señor? Así es que el Señor quiere hablarnos a nosotros en este día. Jeremías fue como el Señor le ordenó, y él se puso a mirar qué será lo que el Señor quiere que yo vea aquí. Y dice que él vio al alfarero dándole forma a una vasija. Todos nosotros somos ese barro. El Señor nos está dando forma. No todo el tiempo. El trabajo no llega a su culminación de acuerdo a como el Señor lo está viendo en ese momento. Porque como el barro, nosotros también tenemos defectos. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero aunque eso cambia, las cosas cambian para nosotros, para el Señor no cambian, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. En la misma forma que te amó cuando empezó contigo, te ama a ti en este día, cuando tú como ese barro haya tenido algún defecto que haya causado remodelar el trabajo. ¿Cuántos alaban al Señor? Qué gran privilegio. Dios lo seleccionó a usted para darle forma, así como el alfarero selecciona el barro. Fuimos seleccionados por Dios. Qué gran privilegio que el Señor lo vio a usted y a mí como una persona de valor. Así es toda alma para Dios, a su nombre. En la mente de Dios, Él determinó cómo usted iba a ser usado en su reino. El trabajo del alfarero ya estaba muy avanzado. Jeremías vio una vasija. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo voy a compartir con ustedes un pequeño secreto que no es muy viejo, porque me ocurrió esta mañana. Hermanos, yo preparé, bajo la dirección del Espíritu de oración, preparé un mensaje y lo adorné y lo puse de esta forma, y de aquella era como el alfarero trabajando el barro. Cuando se termina el barro bien terminado, dice que Dios vio que era bueno cuando Él creaba el universo y hacía ciertas cosas aparecer por el poder de su palabra, y vio Dios que era bueno. ¿Cuántos alaban al Señor? Pues yo llegué al punto que nada más me faltaba retoque. Yo lo dejo para la mañanita porque yo quiero, es mi deseo que cuando lleguemos aquí sea pan fresco. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo vengo llegando aquí todavía el mensaje humeando.
como cuando se pone el pan a cocer. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Y cuando voy a la computadora y la abro y busco mi mensaje después que trabajé toda la semana, hermanos, ¿puede usted creer que yo lo encontré? Yo digo, pero no puede ser, porque yo recuerdo que yo lo puse en automático para guardarlo. Ustedes entienden lo que es esas cosas, ¿verdad? Lo puse en automático mientras trabajaba para asegurarme de que no se vaya a borrar por su cuenta. ¿Dónde está ahora? Ay, Señor, me voy. ¿Qué hago? Porque ya que tengo la mente y la trayectoria en eso, ya, ¿qué hago? Bueno, ahí me habló el Señor. Y simplemente busqué. Y encontré que predicar. Y entendí que eso era lo que quería el Señor hacer. Hablarnos sobre este tema. Qué bueno cuando, a pesar de tener un plan y somos guiados por el Espíritu Santo, el Señor determina a última hora cuáles son sus propósitos. Pero no nos deja solos, hermanos. Dice aquí que el Señor nos seleccionó, ¿verdad?, para hacernos una vasija útil en sus manos. Un punto adicional en esto, hermano. Para hacerle útiles en sus manos. Pero nosotros muchas veces no apreciamos el plan de Dios en nosotros, lo que Él quiere hacer con nosotros. Y eso a veces llega a desencanto en nuestras vidas porque creemos quizás que no hemos llegado a lograr lo que nosotros creíamos que podamos lograr. No cometas ese error. Espera en Dios. Persiste en obedecer su palabra. Una vez que tú estás haciendo eso, tú estás haciendo todo lo que necesitas y participando en el reino de Dios, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. Deja que la mano de Dios sea la que forme tu vida. No quieras tú formarla de acuerdo como tú crees. Porque ya no estarías tú en las manos del alfarero. Yo quiero estar en la mano del alfarero, aunque muchas veces el alfarero, ¿verdad?, tiene que corregir el trabajo. Y eso es parte de en la forma que Él trabaja, hermano. Y nosotros no podemos resistir o no podemos enojarnos porque algo no haya salido bien de acuerdo por razón de que nosotros no hemos obedecido a Dios. Pero la vasija de barro que Él hacía se echó a perder. Versículo 4. Lamentable, muy lamentable. Porque ya usted estaba al punto de ser usado por el Señor en una forma poderosa. Y de acuerdo a los planes que Dios hizo para usted, hubo una interferencia. Yo recuerdo, y mi esposa me enseñaba mientras trabajaba. Algunas veces la imperfección del barro tiene que ser con alguna piedrecita que le quedó, algún palito, cualquier cosa, y cuando estaba dándole, ¿verdad?, pues entonces en esa parte por ahí hubo una interferencia con las manos. No es Dios el que falla, hermano. Dios es perfecto. El que falla es el barro. ¿Cuántos alaban al Señor? Qué lamentable. Si hubiese esperado un poquito más de tiempo en sus manos. Mi hermano, mi hermana que me escucha, una vasija digna dentro de la cual Dios, en sus maravillosos planes contigo, depositaría un gran y valioso tesoro, tal como dice en 2 de Corintios 4:7.
Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos hablando del tesoro que es el Evangelio. Y el llamado de Dios al depositar ese tesoro en nosotros, es un llamado de Dios. Y hemos llegado en el trabajo de formación de ese barro al punto cuando hemos sido terminados y entonces ya podemos ser usados más poderosamente en ese trabajo tan especial. Para Dios es muy especial. Segunda de Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y cuando se quiebra el barro, hay dolor, hay desilusión. Yo sé que mi esposa muchas veces yo la veía, ya tiene mucha paciencia, pero naturalmente se sentía mal cuando tenía ese trabajo que iba ya tan bonito ya y de repente ¡prum!, se quiebra. Hay dolor, hay desilusión y hay tristeza. Así se sentía David por sus pecados. En el Salmo 32:3, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Cuando el barro se quiebra, Dios le habla y da la oportunidad de que aquella persona aquel creyente con la que Dios estaba trabajando y se ha quebrado, escuche y recapacite y regrese a Él. Da la oportunidad. Siempre Dios es así. Y eso ha ocurrido de este púlpito tantas veces. Dios habla todo, pero a cada uno individual. Pero el barro resiste. Cuando se hizo la pregunta anteriormente, si yo pudiese haber permanecido un poco más de tiempo en sus manos, eso no hubiese ocurrido. Pero ahora el alfarero siente dolor, como también el barro. Siente desilusión, como también el barro. Siente tristeza, como también el barro. Salmo 32:3. Mientras callé se envejecieron mis huesos. Cuando callé quiere decir, mientras no respondí al llamado de Dios, si fuera para arrepentimiento, para realineamiento de mis pasos, para entender el peligro que corría. Un Dios de amor conoce y está dispuesto continuamente a dirigirnos a través de su palabra. Más fuertemente se agravaba sobre mí su mano. Bueno, el barro que se dañó ahora hay que agarrarlo y hay que moldearlo y hay que mojarlo y hay que... La hermana Debbie se ríe, pues ya sabe cómo es. Se tiene que grabar la mano, hay que, ¿verdad? Gloria a Dios. Eso para mí es tipo de la desilusión que se siente de parte de Dios
cuando esto ocurre y tiene que retrabajar el barro de nuevo. Mientras más lejos creía que huía de Dios, más fuertemente se grababa sobre él su mano. No ha cambiado eso a través de las generaciones, y de seguro así te sientes tú, a quien Dios te llamó y te trajo a este lugar para hablarte en este día. Jeremías ve a la casa del alfarero. Esta es la casa del alfarero. Y allí te hablaré. Aquí te está hablando el Señor. Y mientras Él te habla, está su mano sobre ti. Tú estás en esa rueda ahora mismo. El Señor está trabajando contigo. Quizás tú llegaste a creer que por lo que ocurrió ya, Dios a ti no te puede usar más. Pero en ese vaivén tú vas entendiendo que mientras más te detiene, más sientes tú como que se está cayendo el cielo sobre ti. Porque se agrava la mano de Dios sobre ti. Tú sientes en tu ser que la forma que Dios está trabajando ahora contigo, cuando te habla en esta forma, en este día, crea un conflicto dentro de ti que quizás tú no entiendes mucho, pero en su raíz sí tú sabes muy bien que Dios está tratando de darte forma de nuevo. Y nunca es tan fácil Dios atraer a sus criaturas que ama, cuando han permitido que tantos niveles de oposición en su vida se hayan creado para llegar al punto de no creer que Dios ya ni siquiera se acuerda de ti. Creía el rey que verdaderamente podía ocultarse de la presencia de Dios. Somos libros abiertos delante de Dios. ¿Cree un creyente que simplemente por apartarse y no venir más a la iglesia, que ya Dios no lo está mirando? Que Dios no conoce su corazón. ¿Cree que tratando de olvidarlo de alguna forma, eso no va a dejar de estar presente? Salmo 139:1 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas como la luz. ¿Qué tiempo tienes tú huyéndole a Dios? Como Jonás, creyendo que yéndote a una aventura, a una ciudad diferente, no sabe que aún en el vehículo que use para salir, Dios va a detenerte a recordar que huir, continuar huyendo como un fugitivo espiritual, ya no es la solución a tu problema. Y qué bueno que Dios te trae al lugar correcto y que tú obedeciste a Dios. Estás demostrando algo muy positivo y muy bueno al Señor. Tiene ahora que dar el próximo paso antes que empiece a causar
problema en la embarcación que cogiste para irte para otra ciudad. ¿Cuántos alaban al Señor? Jonás le causó problema a los otros porque la mano del Señor estaba sobre él. Y se iba a hundir, y hubo una tormenta y se iba a hundir la embarcación y cuántos problemas. El Señor quiere que tú seas una bendición a los que están alrededor tuyo, a los que están en tu casa, a los que tú conoces, que tú seas de bendición a ellos, que tú no seas un peligro para ellos, que tú seas bendición de parte del Señor para ellos. Y con la cobertura de Dios y la dirección de su Santo Espíritu, entender los propósitos de Dios para hacerlos antes de que sea muy tarde. Porque yo creo que Jonás esperó a que fuera demasiado tarde, ya cuando vino a ver, vamos a tirarle este dormilón que lo encontramos en la parte de abajo, como huyendo. ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Jonás creyó que podía meterse al sótano de esa barca de marinero y que allí nadie lo iba a notar, ni Dios ni nadie. Aunque tu guarida sea en un lugar secreto, en la parte más escondida de tu corazón, allí penetrará la palabra de Dios como espada de dos filos y te hará sentir incómodo, incómoda. No es porque debe de serlo, porque si no hubiera la necesidad de tú hacer lo que tienes que hacer, no te sentiría mal cuando escuchas la palabra de Dios hablándote sobre el tema. Y volvió entonces y la hizo otra vasija. Pero hubo trabajo que hacer para prepararla de nuevo y ponerla en esa rueda y empezar de nuevo el trabajo. Ya se sobreentiende que hubo corrección. Que ese barro que tuvo que por un momento ponerse a un lado, llegó el momento, de acuerdo al alfarero o a la alfarera, cuando ella o él determinó. Y fíjese que yo veía que mi esposa a veces ponía esa pilita de barro ahí y entonces agarraba otra también y dejaba esa ahí para el próximo día. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay un tiempo cuando ocurren ciertas cosas que no agradan a Dios, que si no se corrigen inmediatamente requieren, cuando llegan a reconocerse, que entonces el Señor tome el barro en ese momento y empiece a trabajar en él de nuevo. ¿Puede hacer Él lo mismo contigo? ¿Puede Dios hacer lo mismo contigo, con nosotros, en cualquier momento dado que se trate una situación de la cual está hablando el Señor en este día? Recuerda, Dios es Dios. Y tenemos que reconocer y recordar algunas cualidades que son importantes y aplican a esta situación para responder a esa pregunta. En ese tiempo donde dijo el rey David, mientras callaba se envejecían mis huesos, en mi gemir noche y día. Entre el tiempo del problema con el barro hasta que Dios tome el barro de nuevo, en ese tiempo están ocurriendo diferentes cosas dentro del creyente. Y responden no todos en la misma forma. Dios lo que quiere ver es inmediatamente que se escucha su palabra y se trae a relucir lo que Dios ha estado haciendo en tu vida y cómo algo ocurrió en tu vida espiritual que detuvo ese plan de Dios en tu vida.
Él quiere ver una reacción inmediata, que realmente de corazón tú quieres regresar y ser puesto en sus manos. Y que aunque tú entiendas que ahora la gravedad de su mano sobre ti, sobre esa rueda, haciendo de nuevo, primeramente moldeando el barro, hay un trabajo que en ese proceso de espera, cuando se empieza de nuevo, se empieza ahí cuando el barro está a un lado. Y luego que se tome en la mano, entonces continúa la próxima fase, que es darle forma de nuevo. Pero ¿sabes qué? Dios está dispuesto a hacerlo. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios quiere hacerlo. Dios quiere que tú sepas que Él continúa llamándote, pero tú tienes que dar el paso. Y te va siempre a recordar, como le recordó a Jonás huyendo, que tramarte tus propios planes de cómo evadir esa realidad y ese momento, que debe de ser un momento muy especial cuando tú llegas a reconocer que realmente, Señor, tú quieres ser formado de nuevo. Porque tú reconoces que Dios nunca te hizo mal. Dios siempre te hizo bien. Y quiero que tú recuerdes lo siguiente: Dios no se da por vencido. Dios nunca te ha olvidado, nunca te olvidará y siempre te recordará que por su amor, su gracia y misericordia, Él, como al hijo pródigo, te está esperando cada día, cada paso que tú das. Dios te está esperando y está esperando que tú regreses con brazos abiertos para decirte: hijo, hija, siempre te he amado. Solo he esperado que tú recapacites, tal como ese hijo pródigo que tuvo que recapacitar cuando se encontró en los momentos más horribles de su vida. Tú no tienes que sufrir más bajo la fuerte mano de Dios, como dijo el salmista. La fuerte mano de Dios era simplemente el reconocimiento de que él no había reconocido delante de Dios su fallo, que tomó tiempo para hacerlo y que ya no es lo mismo como era antes. Tenías paz, tranquilidad, tu hogar era un hogar bendecido y cada paso, cada cosa que tú hacías era bendecida. Había un gozo y una paz que solamente Jesús puede dar. Y eso desapareció. Ahora lo que hay mucha tristeza, mucho pensar, buscando hacer cosas que entretengan la vida para olvidarse. Pero Dios no te va a soltar. Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, para ti. Planes de bienestar y no de calamidad. Está haciendo una comparación el Señor aquí, ¿verdad? Sus planes son buenos, pero cuando lo compara con los tuyos, lo que tú has estado viviendo hasta ahora, después que te quebraste en sus manos, calamidad. Los planes de Dios son buenos para darles un futuro y una esperanza. Gloria a Dios por eso. Oye lo que dice el Señor sobre lo que tiene que hacerse. Lo que tiene que hacerse. Isaías 1:16-18. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo,
Aprended a hacer el bien. Buscad el derecho. Socorred al agraviado. Dios nunca se olvida del prójimo. Uno de los dos mandamientos. En otra palabra, no te encierres completamente y te olvide de la importancia de lo que nos llama Dios a hacer por nuestro prójimo. Justicia al huérfano, amparad la viuda. Esas eran las cosas que Israel no estaba haciendo en el momento que Dios le dijo estas palabras. Y después que tú hayas hecho esto, lavaos y limpiaos primero el corazón nuestro. Confesión a Dios. Y luego el prójimo. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que quiere decir que la primera parte, lavados y limpiados, tiene que ver con algo que es entre Dios y tú. Pero cuando habla de todas estas necesidades de ayuda al prójimo, está hablando de nuestra responsabilidad al prójimo. Estás perdiendo tu tiempo tan valioso simplemente haciendo cosas que siempre te recuerdan que no andas bien. Esa es la mano grave del Señor, el Espíritu Santo que está tratando contigo, recordándote cada paso que tú das para perder tu tiempo en las vanidades del mundo, que Dios te está esperando. Salmo 103:8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Misericordia es cuando tú recibes algo bueno cuando no lo mereces. Y la verdad que quizás tu comportamiento al haberte olvidado de Dios y apartarte de Él no ha sido buen comportamiento. Pero aún así, aunque tú ni yo lo merezcamos, Dios te sigue amando y está dispuesto también a perdonarte. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Ese Dios no solamente dispuesto a perdonar, sino a olvidar. No tienes que recordarte de ellas más. No permitas que tu carne o el enemigo esté continuamente martillándote, martillándote, martillándote y tú no encuentres paz al tú creer que Dios no te ha perdonado. Porque cuanto está lejos el oriente del occidente, en otra palabra, en el espacio, vaya a encontrar el punto terminal del occidente o el oriente, usted no lo va a encontrar, porque el espacio es una eternidad. ¿Cuántos alaban al Señor? Tan grande es la misericordia de Dios. En el Salmo 32:3 dice sobre su misericordia: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, dijo el rey David. Salmo 103, y con esto terminamos. Él es el único que puede perdonar las dolencias que causa el pecado. Nadie más puede hacerlo. Él es quien perdona. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Todas. No importa qué grave hayan sido, todas son perdonadas, dice el Señor. Y tú puedes salir de aquí ya no sintiéndote como un fugitivo de Dios, sino como una persona perdonada. Eso trae, imagínese, una persona que sea esclava o presa por tanto y tanto y tantos años, lo sueltan
esa opresión sale de ti. Puedes volver a sonreír delante de Dios y adorarlo y abrir tu boca como hablábamos esta mañana para adorar su nombre. Él es que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Todas tus dolencias, sean espirituales o sean físicas, naturales. El que rescata del hoyo tu vida, a ese lugar a donde tú has descendido, buscando escapar la presencia de Dios, su palabra, el único lugar para mirar de abajo de ese pozo cenagoso en el que tú te encuentras es hacia arriba. Y aunque sea oscuro en la parte de abajo, siempre es para arriba que tienes que mirar para poder salir. Y el que está en el pozo puede estar gritando a ver si alguien lo oye y nadie viene a socorrerlo, porque es un asunto entre él o ella y Dios. El que te corona de favores, oiga lo que hace. Recuerdan el hijo pródigo, un anillo, túnica, todo restaurado completamente a su nombre, a las riquezas de las mansiones de su padre, a la herencia de la vida eterna, juntamente con Cristo Jesús, Señor nuestro, de acuerdo a la palabra de Dios. El que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezca como el águila. Empezando de nuevo, Él te ayuda, te perdona, te levanta, te viste. Jehová es el que hace justicia. Él es el que hace justicia. En otras palabras, que pone las cosas correctas entre tú y Él. Y derecho a todos los que padecen violencia. La violencia no es que alguien venga y te dé y te agrave con una piedra, tu sangre. No habla de esa violencia, también es la violencia espiritual. Lo que tú sufres, esos pensamientos son violentos que hacen daño a su nombre. Su camino notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Aquí Él está recordándote eso. Los caminos de Jehová son buenos de seguir. Y si te desviaste, regresa a Él. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. No contenderá para siempre. Dios no está enojado contigo. Dios te ama. No te ha soltado. Y no te soltará, porque tú eres una hija para salvación, porque tú eres un hijo para salvación. Dios va a empezar de nuevo contigo, y esos fallos del barro van a ser corregidos, y ese barro será moldeable de nuevo, y ese barro llegará a ser una preciosa vasija en la mano de Jehová, porque así lo dice el Señor. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Qué bueno es Dios, hermano.